Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Es un gusto poderlos saludar nuevamente en este día, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Hoy quiero hablarles sobre lo que el Señor nos pide a nosotros, a su cuerpo, a su iglesia. El Señor se hizo obediente a su Padre, entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros y por obediencia a su Padre. Él lo único que nos pide a nosotros es obediencia. Eso lo encontramos en Juan 14, 21, que nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con la unción y el poder y la autoridad en la sangre de Cristo, declaro tu santa y preciosa palabra. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El Señor lo está hablando claramente. El que guarda sus mandamientos es el que le ama. La Biblia dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros decimos que lo amamos siendo cristianos, y no obedecemos su palabra, no obedecemos sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, sus ordenanzas, nos hacemos escribas, nos hacemos fariseos de la palabra, nos hacemos hipócritas delante de su presencia, porque no estamos guardando su santa y preciosa palabra, sino que estamos diciendo solamente de labios que lo amamos. La Biblia también nos dice: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. El Señor nos dice en ese versículo que los que guardamos sus mandamientos somos los que realmente lo amamos. Los discípulos del Señor somos todos aquellos que guardamos su palabra, que guardamos sus estatutos, sus leyes, sus decretos y sus ordenanzas. Si nosotros decimos que somos cristianos, pero no guardamos su palabra, no somos cristianos realmente. Simplemente somos aleluya y cristinos que estamos mirando, o que estamos simplemente aparentando algo que no somos. Para ser realmente discípulos del Señor, tenemos que guardar su palabra y cumplirla. Nosotros no podemos estar en la iglesia diciendo que somos cristianos o que somos aleluya cuando no estamos guardando su palabra, cuando no le estamos obedeciendo a Él. Él nos pide eso solamente, que le obedezcamos y que guardemos su santa y preciosa palabra. Nos dice también Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor no le interesa si nosotros hacemos o no hacemos simplemente por aparentarle al mundo de que somos cristianos. Mientras que no guardemos su palabra, estamos perdiendo nuestro tiempo y somos simplemente hipócritas delante de su palabra. Mateo 7, Juan 14, 23 nos vuelve a repetir sobre el mismo tema. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Solamente es eso lo que nos está pidiendo el Señor, que guardemos su palabra, que guardemos sus mandamientos, porque si no, no estamos siendo honestos con nosotros mismos y menos con el Señor. Dios no puede ser burlado. Por más que el hombre se afane, no podrá aumentar un codo de su estatura, dice el Señor. Por más de que nosotros nos afanemos en hacer las cosas, mientras que no obedezcamos la palabra del Señor, estamos perdiendo el tiempo. Juan 14, 24 nos dice: el que no me ama, no guarda mi palabra,
y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si nosotros no guardamos la palabra del Señor, si nosotros no nos hacemos obedientes a su voluntad, no amamos al Señor y no amamos al que lo envió. No amamos al Señor Jesús y tampoco amamos a su Padre. Aquí muy claramente lo dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La Biblia también nos dice: el Señor Jesús es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de su mujer. Es la misma situación. Si tú eres una mujer casada, tu cabeza es tu esposo. Si nosotros somos cristianos, nuestra cabeza es el Señor Jesús. Si nosotros no obedecemos al Señor Jesús en sus mandamientos, estamos desobedeciendo directamente a su Padre, a Jehová de los ejércitos. Él no nos pide nada más, Él no nos pide sacrificios, Él no nos pide absolutamente nada más, sino que guardemos y obedezcamos su santa y preciosa palabra. Mis amados hermanos, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo les pido que en sus oraciones, en su clamor, en su perseverancia buscando la misericordia del Señor en estos días, que el Espíritu Santo les dé sabiduría, que les dé discernimiento, para que el Espíritu Santo realmente les redarguya ese corazón y les diga en qué es lo que están fallando, porque la Biblia dice que a los tibios el Señor vomitará de su boca. Él no está hablando de los tibios, de los que no lo conocen. Él está hablando a las personas de la iglesia, a su cuerpo, a los que estamos en la iglesia, pero que no cumplimos su palabra, sino que hacemos nuestra voluntad. Él dice: a los tibios los vomitaré de mi boca. Es algo muy desagradable, pienso que es algo asqueroso. No sé cómo vaya a hacerlo, pero si el Señor lo dijo, así será. Él dijo: prefiero que sean fríos o que sean calientes, pero no tibios, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. El Señor es muy claro. El Señor no va a cambiar su palabra por más que nosotros queramos. Si nosotros decimos que le amamos, tenemos que obedecerle. Si no le obedecemos, simplemente somos escribas y fariseos delante de su presencia. Simplemente somos hipócritas y uno más del montón. El Señor no viene por una iglesia tibia. El Señor no viene por una iglesia que haga la voluntad de cada uno de ellos. El Señor viene por una iglesia que haga la santa y preciosa voluntad que Él quiere, que cumpla su preciosa palabra. Solamente por eso. El Señor no viene por una iglesia contaminada, no viene por unos hermanos que hagan lo que quieren, que en la iglesia aparentan lo que no es realmente y afuera son diferentes. Hombres que aparentan ser santos en la iglesia, mujeres que aparentan y afuera son completamente diferentes. En el nombre poderoso de Jesucristo, en esta hora yo les he compartido la palabra. Ya que estamos encerrados en estos días por esta pandemia que tenemos, aprovechen para escudriñar la santa palabra, porque en ella tenemos la vida eterna. Debemos de cambiar nuestro vocabulario del Señor, de decir: el Señor pronto volverá. Ese vocabulario ya lo debemos de cambiar. El Señor viene ya. Él viene por su iglesia ya. Lo que está pasando en el mundo son sus pasos. El Señor viene ya. Antes de que se desencadene la hambruna que viene para el mundo por causa de esta pandemia, antes de que se desencadene la tercera guerra mundial, que en cualquier momento puede explotar, debemos de cumplir sus mandamientos, debemos de cumplir sus estatutos, sus ordenanzas, sus decretos, porque Él viene como ladrón en la noche a recoger a su esposa, a recoger a su amada. Él dijo que Él mismo se ceñiría y Él mismo serviría a la mesa. Nos esperan las bodas del Cordero en el cielo, y Él mismo, el Señor Jesús, el que entregó su vida en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre, Él mismo es el que nos va a servir a la mesa allá en el cielo. Por eso, mis amados hermanos, guarden esa salvación, porque Él volverá por su iglesia. Él viene ya por su iglesia. Lo estamos esperando y Él no tardará.
En el nombre poderoso de Jesucristo, en esta hora les envío una bendición poderosa y sobrenatural, y que el Señor los continúe bendiciendo grandemente, mis amados hermanos. Bendiciones desde Colombia, en el nombre de Jesús de Nazaret, su servidor Orlando Mosquera. Mil bendiciones, mis amados hermanos.